Si ahora le aplicamos al cuerpo anterior una fuerza cuya magnitud es de 6 newtons, primero con un ángulo de 20 grados respecto a la dirección de desplazamiento, después con un ángulo de 10 grados y al final con un ángulo de 0 grados, calcular, inciso A, cuál es el valor del trabajo realizado en cada caso si el desplazamiento del cuerpo siempre es de 2 metros. Inciso B, cuál sería el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo. E inciso C, si aplicáramos la fuerza con un ángulo de 90 grados respecto a la dirección en que se efectuaron los desplazamientos, ¿cuánto valdría el trabajo? Bueno, tenemos el caso de hace ratito, tenemos el bloque que se va a jalar con una fuerza de 6 newtons con diferentes ángulos. Recuerda que la que nos importa es esta componente, la componente X. Se va a desplazar 2 metros en cada caso. Entonces, vamos a anotar nuestros datos. Dice que si ahora le aplicamos al cuerpo anterior una fuerza cuya magnitud es de 6 newtons, ese es nuestro primer dato. Fuerza 6 newtons. Con un ángulo de 20 grados respecto a la dirección de desplazamiento, vamos a tener un primer ángulo, θ1, con un valor de 20 grados. Después con un ángulo de 10 grados. Vamos a ponerle un valor θ2 de 10 grados. Y al final con un ángulo de 0 grados. θ3, 0 grados. Entonces dice, calcular el valor del trabajo realizado en cada caso. Es decir, con estos tres ángulos vamos a ir variando cada uno de ellos. Si el desplazamiento del cuerpo siempre es de 2 metros, entonces tenemos otro valor. Nuestro desplazamiento son 2 metros. Recuerda revisar las unidades. Fuerza debe de ir en newtons, lo cual es correcto. El desplazamiento debe de ir en metros, también es correcto. Y pues los ángulos deben de ir en grados, lo cual es correcto. Entonces, dice el inciso A, ¿cuál es el valor del trabajo realizado en cada caso? Vamos a calcular tres trabajos. Trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. Como tenemos un ángulo, recuerda que ocupamos esta fórmula. Fuerza por desplazamiento por la componente. En este caso, para el trabajo 1 tendremos el ángulo 1, para el siguiente el ángulo 2 y por consiguiente el siguiente el ángulo 3. Entonces, esto sería nuestro inciso A. Vamos a sustituir. El primer trabajo sería fuerza, que son 6 por desplazamiento por coseno de 20 grados. Y tendríamos para el inciso A nuestro primer trabajo. Hacemos operaciones. 6 por 2 por coseno de 20 nos da un valor de 11.27. Recuerda que las unidades de trabajo son newtons por metro, que equivale a joule. Trabajo 2 es igual 6 por 2, pero ahora cambiamos el ángulo, que serían 10 grados. Tenemos un valor de 11.81 joules. Y por último, el trabajo 3. 6 por 2 por coseno de 0 grados. Y tenemos un valor de 12 joules. Vamos ahora a nuestro inciso B. Dice, ¿cuál será el ángulo más apropiado para que la fuerza realice un mayor trabajo? Para el inciso B, basta con ver los resultados. Fíjate que con un ángulo de 0 grados nosotros realizamos 12 joules, es decir, un trabajo mayor. Entonces el ángulo debe de ser de 0 grados. Ahora dice, si aplicamos la fuerza con un ángulo de 90 grados respecto a la dirección que se efectuaron los desplazamientos, ¿cuánto valdría el trabajo? Bueno, para eso hacemos un trabajo 4, que sería F por desplazamiento por coseno del ángulo θ4, es decir, ese valor de 90 grados. 6 por 2 por coseno de 90 grados. Para el inciso C tenemos un trabajo equivalente a 0 joules. ¿Y por qué? Porque la dirección es perpendicular. Recuerda que la definición de trabajo dice que para que pueda ser considerado trabajo de mecánico debo de aplicar una fuerza y debe de ser
el desplazamiento en esa misma dirección. Si se desplazó horizontalmente 2 metros y yo aplico una fuerza vertical, quiere decir que no estamos realizando trabajo. Por último, no olvides subrayar todas tus respuestas. Inciso A, inciso B e inciso C.